Siempre luego me acuerdo, porque digo, si me alargo estoy haciendo un poco sufrir a los hermanos, por una parte con la mascarilla. Tony no, porque está acostumbrado, es capaz de vencernos a todos, pero es verdad que cuando parece que todo desaparece un poco, vuelve a aparecer. Pero bueno, estamos agradecidos al Señor que nos podemos congregar, podemos estar juntos. Yo es verdad que estoy muy agradecido al Señor por la invitación, por poder tener este tiempo, como decía nuestro hermano, por poder ver hermanos que llevábamos ya tiempo sin poder congregarnos de diferentes iglesias, y la oportunidad de celebrar el aniversario invita también poder vernos, ¿verdad? Y poder intercambiar abrazos y besos, los más atrevidos, que yo soy de los atrevidos. Así que estamos agradecidos al Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Así que el Señor siga bendiciendo esta iglesia. Oramos por ella. Sabéis que desde la Carolina oramos por toda y cada una de las iglesias de nuestro entorno. También lo hacemos por la Iglesia Universal, pero evidentemente los que estamos más cercanos y podemos conocer y poder hablar de forma más cercana, no hay ninguna duda que oramos por toda y cada una de las iglesias del Señor aquí en nuestra provincia. Así que un motivo de gratitud también a Dios por ello. Bueno, gracias al Señor, gracias Manolo por esas palabras tiernas que tenía en esta mañana, porque muestran la comunión, muestran la intimidad, muestran la ternura de un padre, muestran la ternura de un esposo, muestran la ternura de un hijo de Dios, muestran cómo la dimensión del sentimiento se eleva cuando realmente uno se lo debe todo a Cristo. Y podrían ser palabras que escuchásemos a muchas personas, pero nunca con un sentido de gratitud hacia Dios, sin nombrar la gratitud hacia Dios, por cómo obra en cada uno de los corazones de un hijo de Dios, que a pesar de las circunstancias, como al final dice, gracias Señor por su cuidado, y cómo puede compartir cosas tan sencillas de la vida diaria y cotidiana en un ambiente de comunión, en un ambiente de reflexión delante del Señor. Gracias Manolo, gracias porque ha cambiado toda mi introducción. Gracias a Dios por ello. Me acordaba también cuando estaba hablando Manolo y lo veía como un padre, además que hemos sido camioneros los dos y estamos hechos de otra tabla. En la primera sesión, la voz de un hombre anciano, de un hombre mayor, y la voz de un niño pequeño. Venía Josué, el hijo de Juan Vicente, y me decía, él siempre me dice, Pastor Domi, te tengo un regalo. Y me regala un dibujillo, tu amigo Guardia Civil, Josué. Espero que si es Guardia Civil un día no me denuncie, porque si no se lo recordaré. Aunque espero yo no cometer ninguna infracción para no ponerlo en esa tesitura, su deber sería denunciarme. Pero daros cuenta qué contraste, hermano. La ternura de un niño, la sinceridad de un hombre mayor. Ambos con el deseo de que conozcan a Cristo, otros que lo conocen por experiencia y lo aman, y al final fomenta esa comunión. Hermanos, y ese es el ejemplo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? La ternura del apóstol Pablo hacia una iglesia que amaba, hacia una iglesia que estaba mostrando su madurez espiritual en medio de las adversidades, porque había recibido de verdad el evangelio que transforma realmente la vida de las personas. Y ahora, como decíamos al principio, ante una adversidad como era tratar de confundir, tratar de poner en duda el ministerio del apóstol Pablo y de sus colaboradores, poniendo en duda que lo que le habían llevado no era otra cosa que un mero sermón, como otros muchos que hacían. Ellos, con su ejemplo, con su vida, con su testimonio, estaban haciendo que Pablo se sintiera gozoso de su labor, sin colgarse ninguna medalla, porque todos los méritos se los da a Cristo, pero como ejemplo de una iglesia modelo, ¿verdad? Y hablábamos de la fortaleza que es la unidad de la iglesia. La fortaleza que supone la comunión de los hermanos, cuando puesta en práctica podemos dar luz a un mundo que está caído, a un mundo de tinieblas, a un mundo que no tiene en cuenta a Dios, todos lo sabemos, pero como un grupo grande o pequeño puede transmitir esa verdad aún hoy en día que se puede predicar el Evangelio. Hoy se puede predicar el Evangelio, gracias a Dios que podemos hacerlo, hoy es día de salvación, pero para que esa salvación se produzca, inevitablemente tenemos que entender que Dios obra en los corazones de forma maravillosa para transformarnos. Ayer hablábamos con Tony y con Lidia en la cena y decíamos, ¿cómo puede pasar que de un minuto a otro estés rechazando a Dios
y de pronto no puedas dejar de aceptar a Dios como tu Salvador. Y sin duda que hay una obra sobrenatural en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y ese es nuestro testimonio. Ahora, necesariamente tenemos que recibir la palabra con el poder que tiene, porque es el mensaje que nos transmite y que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros para arrojarnos esa luz. Ahora, siempre se ha cuestionado, ¿verdad? Aquel que es enemigo del Evangelio, aquel que es enemigo de Cristo, es enemigo del Evangelio, es enemigo de los cristianos. Y aún así perseveramos, porque todos y cada uno de nosotros hemos nacido en pecado. Todos y cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y ha sido por el mensaje y la obra de Cristo que ha pasado nuestra vida a todo lo contrario, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, como cantábamos ayer, a un intercambio de nuestra muerte por su vida. Ahora, cuando el apóstol Pablo, hermanos, lo veíamos admirando y dando una acción de gracias por su iglesia, lo hacía resaltando esa fortaleza, esa fe, esa perseverancia, esas obras de amor. De tal manera que el testimonio que estaban dando los hermanos en Tesalónica no solamente era conocido en alrededor, en la iglesia cercana, sino que había traspasado fronteras, hasta el punto de que cuando el apóstol llega en su viaje, ya conocía, no había transmitido la noticia, ya conocía cómo ese testimonio había sido eficaz, cómo había sido resonado, como dice Pablo ahí, de tal manera que traía gozo a su corazón. Ahora, los hermanos de Tesalónica sufren oposición, claro que sí. Ellos seguían habiendo un grupo de judaizantes y de otros falsos pastores, predicadores, que querían inducir en su mente, traer a su mente que lo que Pablo y sus colaboradores habían hecho sencillamente era engañarlos. No con otro fin como el que ellos tenían, un fin económico o un fin pecaminoso, de abuso, de cualquier otra cosa, y Pablo tiene que hacer una defensa de su ministerio. ¿Para qué? Para mantener la armonía y la comunión de la iglesia. Y si hacemos un esquema de las 3 sesiones que hemos visto, vemos cómo el inicio de la comunión, el inicio de la unidad viene de Dios. Pero luego, ayer veíamos cómo mantener ese equilibrio de unidad y comunión, Dios ha establecido en la iglesia ancianos y pastores que proveen para la iglesia ese estado de comunión y de unidad en medio de las adversidades. No solamente en medio de los ataques de fuera, sino en medio de los ataques que se generan dentro de la congregación. Y recordamos ayer que esos 5 puntos claves que el apóstol Pablo estaba trayendo a la memoria de los tesalonicenses no eran otros que su testimonio. Y se los trae como recordándole, oye, mirad, que nuestra vida, que el testimonio, que nuestro ejemplo depende de la confianza en Dios, como decíamos ayer, ¿recordáis? Pero también depende de cómo estamos aferrados a la verdad de Dios. Un tercer pilar que veíamos es que un verdadero anciano, un verdadero líder de una iglesia que mantiene el equilibrio de la unidad, tiene que tener un verdadero llamado de Dios, porque si no, no es capaz de sobrevivir a las dificultades que hay en una iglesia. Así que es un requisito indispensable ser llamado por Dios. Todo esto lo tenía el apóstol Pablo y sus seguidores. Pero también veíamos que tiene una responsabilidad delante de Dios. No estar aquí para regalarle el oído a nadie. Un líder de una iglesia no está para piropear o para adular o para otra cosa. ¿Por qué? Porque al final va a tener que rendir cuenta delante de Dios. Así que cuando hay que tratar a una persona con cariño, con amor, que hay que hacerlo siempre, y la exhortación también se hace de esta manera, es por el bien general de la iglesia. Y llamaba la atención a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo mis problemas pueden mover unos cimientos que están establecidos por Cristo. Y veíamos en la primera sesión cómo cuando aprendemos a diferenciar qué es un problema personal, a qué es un problema en común, cómo saber pelearlo juntos para fortalecer ese testimonio de la iglesia. Pero Pablo al final veíamos que, aunque tenía esa responsabilidad, él con este fin siempre buscaba dar la gloria a Dios. Ese era su propósito principal. Y eso es lo que había caracterizado a Pablo en su ministerio y a sus colaboradores. Y tiene que traer esto a la mente de los hermanos de Tesalónica para quitar aquellas malas ideas que otros estaban introduciendo en ellas. Esa era su función en esta porción. Por eso cambia también un poco el tono ahora a la hora de hablar. Disipar todo aquello que estaban recibiendo por parte de los falsos maestros. De forma resumida, ellos no estaban obrando de forma deshonesta,
Ellos no estaban obrando con los hermanos de Tesalónica con engaño. Ellos no estaban obrando con ellos de forma corrompida o impura. No habían usado palabras lisonjeras, como parafraseando el texto, para agradarlos. No había otra intención en el corazón de Pablo y sus colaboradores que mostrarle a Cristo. Mostrarle a Cristo para salvación, mostrarle a Cristo para santificación. Así que lo que vamos a ver hoy, hermanos, en los versículos anteriores, es que todo esto que Pablo le ha ido enseñando, ahora le va a decir a los tesalonicenses, mirad, y de esta manera lo hemos puesto en práctica. Es decir, yo puedo decir, mira, mis fundamentos principales son los mismos que los de Pablo. Yo confío plenamente en Dios, yo estoy aferrado plenamente a la voluntad de Dios, yo tengo un verdadero llamado de Dios, yo soy responsable delante de Dios y al final busco darle toda la gloria. Pero vale, alguien podría decirme, ¿y cómo lo estás poniendo en práctica? Y eso es lo que Pablo ahora está diciendo. No se va a quedar en unas meras palabras, sino que ahora Pablo va a mostrar realmente a los hermanos de Tesalónica cómo han llevado esto a cabo. Así que antes pone la teoría y ahora les enseña la práctica. El fin principal, una vez más, que ellos trajeran a su mente no solo la enseñanza, sino la conducta. No solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Cómo ponemos en práctica, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que tenemos fallos, sabiendo que en esta carrera de maratón, como también la define Pablo, vamos a tener muchas caídas. Pero tanto los hermanos como los líderes, como todo y cada uno de nosotros, porque el Señor está completando también la salvación en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero que veamos y como título es el resultado del carácter pastoral puesto en acción. El resultado de un carácter pastoral, y esto nos sirve para todos, hermanos, no solamente para los ancianos, puesto en acción, y cómo se ve reflejado el corazón para la unidad, para la comunión de la Iglesia. Ahora, antes de llegar al texto, sabemos que todos los líderes, todos los ancianos no son iguales. Todos y cada uno no son clones, ¿verdad? Imitables. Cada uno Dios le ha dado un carácter diferente. Es verdad que hay unos requisitos específicos y Pablo los muestra en Primera de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Pablo dice ahí a Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, aquí está dando las características. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga hijos a sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Versículo 6, no un neófito, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y daros cuenta, estas palabras se las está diciendo Pablo a Timoteo, sabiendo que el mundo está rodeado de personas que quieren perturbar la iglesia, que son enemigos del Evangelio. Ahora, estos son unos requisitos específicos, pero eso no quiere decir que todos los ancianos sean clones. No, unos tienen un carácter y otros tienen otro. Unos son más afables, unos son más... Pero el Señor va moldeando también esto, con el fin realmente de ver cómo obra en nuestros corazones para liderar una iglesia en que cada persona también tiene un carácter diferente y poder hacer de algo que parece tan impar, hacer un núcleo que muestre realmente la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, lo que quiero que veamos aquí va a ser 2 puntos en esta mañana. Fijándonos en ese carácter de un pastor puesto en acción. Y en los textos que vamos a ver, que es la continuación de los que estuvimos viendo ayer, en el capítulo 2, los versículos que nos quedaron del 7 en adelante, del 7 hasta el 10. Aunque leeremos todo el capítulo, para traernos a la mente. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver aquí 2 puntos. El primero va a ser la atención incomparable de una madre, y luego vamos a ver la guía incomparable de un padre. Y dice así, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis,
Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahora das cuenta, hasta aquí le ha dado la teoría. Estos son nuestros principios para pastorearos, para cuidaros. Pero ahora lo lleva a la práctica a partir del versículo 7 y daros cuenta. Antes, es decir, nuestra conducta fue la siguiente. Antes fuimos entre vosotros tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bueno, como decíamos, hermanos, ahora aquí en esta porción lleva a la práctica, le trae a la memoria cómo había sido su conducta. Y hay un ejemplo que sobresale, ¿verdad? Está mostrando una metáfora por medio de una familia, de un padre, de una madre, de unos hijos. Por eso, en primer lugar, lo que quiero que veamos es la atención incomparable de una madre, versículos 7 y 9. Y después vamos a ver la guía incomparable de un padre. Ahora bien, utilizamos esta metáfora porque es la que Pablo está usando aquí. Y qué mejor metáfora para mostrar el amor incondicional que un padre y una madre puede llevar a su hijo. Y tenemos en cuenta siempre esto, que Pablo está haciendo esta comparación con el amor que él tiene por la iglesia de Tesalónica. Lo está comparando al amor de un padre y de una madre hacia su hijo. Y cómo ellos lo llevaron a la práctica y se lo traen a su memoria. ¿En qué sentido? En que ellos podrían decir, es verdad, no han tratado así. Ese es el fin de una metáfora, ¿verdad? Aunque utiliza Pablo aquí una metáfora, sabemos que una metáfora es una figura literaria para mostrar una imagen figurada con una real, en los cuales hay una relación de semejanza. Así que qué mejor ilustración la que Pablo está utilizando aquí para mostrar su amor hacia la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos la composición de la metáfora, está hablando de una familia. ¿Y qué compone una familia? Una familia normal la compone un padre, la compone una madre, la compone unos hijos, ¿verdad? Pablo no era el padre biológico de los hermanos de Tesalónica, como no lo era de otras iglesias. Él sí podía ser el padre espiritual por haberle llevado el Evangelio, pero no era el padre de todos los creyentes. Pero aún así, era tanto su amor el que profesaba hacia ellos que se permite utilizar esta metáfora para que ellos la entendieran, porque probablemente había muchas familias, aunque hubiese creyentes también, que probablemente no tenían la relación de familia. Pero si no eran padres o no eran madres, seguro que eran hijos. Así que está utilizando una metáfora que todos comprendieron. No siendo el padre biológico de cada uno de ellos, se atribuyó esto porque era su padre espiritual. Le había predicado el Evangelio. Le había predicado con ese amor, como decía Tony, esos tres elementos, que es un pack indivisible, no podemos separar la gracia de Dios, del amor de Dios, de la comunión de Dios. Tres pilares fundamentales en la vida de un creyente. Ahora, él muestra aquí ese cariño. Y daros cuenta, lo que muestra aquí es el resultado de un pastor, el carácter de un pastor puesto en práctica. Y lo hace con la atención incomparable de una madre, versículos 3 y 10. Y dice, nuevamente lo leemos, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, aquí va a poner el ejemplo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí pone intensidad en la palabra, muy queridos, muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga,
cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Daros cuenta qué muestra de amor hacia un hijo. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros, les trae a la memoria, sois testigos. Y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora, recordamos, esta frase es muy común, la hemos estado viendo a lo largo de estos 3 días. Porque vosotros mismos sabéis, versículo 2, como sabéis, en el versículo 5 nuevamente, como sabéis, una vez más repetimos, trae a su memoria que la visita a ellos no fue en vano, lo hablábamos ayer, ¿verdad? Que no fue impedimento los sufrimientos que tuvieron para cumplir la función y la misión que Dios le había encomendado, que era llevarle el Evangelio. Ahora, ellos cumplen esta misión, les llevan la palabra, nosotros tenemos la comisión también de llevarle la palabra a las personas, pero debe de ir acompañada de nuestra vida personal, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. La gente observa, la gente mira. Bueno, tú me predicas el Evangelio, me dices que esto es correcto, que es incorrecto, pero ¿por qué te permites tú hacerlo? Si Dios lo prohíbe, se lo prohíbe a todos, evidentemente. Nosotros como creyentes tenemos mucha más obligación de hacer lo que Dios manda, porque vamos a predicar un evangelio que está anunciando qué es lo que Dios detesta. Esta mañana se leía también, estamos hablando de la santidad del Señor, y nada que no sea santo va a estar en la presencia del Señor. Pero esa misma actitud la tendríamos que tener aquí en este mundo, y sabemos que estamos rodeados de pecado por todos lados, ¿verdad? No hay una nube, como decía nuestro hermano, que nos muestra a Cristo, aunque lo tenemos aquí realmente, pero siempre hay un ambiente de pecado en nuestro mundo, porque es un mundo caído. Así que nuestro testimonio, nuestra predicación va acompañada con el ejemplo. Pero eso no es nuevo de ahora, porque esto también lo estaban sufriendo el apóstol en su tiempo. ¿Y cómo era su conducta? ¿Cómo había llevado Pablo y sus colaboradores su conducta al ejemplo? Y lo pone aquí, como de una madre que cuida de su hijo, con un amor incondicional. Pero aquí habla de una nodriza. Y la pregunta sería al texto, ¿qué es una nodriza? Aunque todos lo sepamos, cuando veamos lo buscamos. Oye, ¿y qué es una nodriza en general? Ahora, es una definición sencilla, ¿verdad? Una nodriza es una mujer al cargo de cuidar a los hijos de otra persona. Aunque ahora no la llamemos nodriza y tiene otros nombres, pero significa en su original, es una persona que nutre, tiene sentido en alimentar, que cuida, tiene un sentido como de enfermería, ¿verdad? Que provee también para la salud de ella, pero esta palabra tiene su raíz en un verbo que significa endurecer, que fortalece al niño, que lo protege, que lo enseña, que lo educa, que lo endurece ante las adversidades de la vida, que lo engorda también significa en el sentido de alimentar. Una definición más sencilla de la nodriza significa acariciar, cuidar, con la intención de ayudarlo a crecer, mimarlo, sustentarlo. Daros cuenta el ejemplo que está poniendo Pablo de una madre hacia el amor que tiene hacia la iglesia. Ahora, la función de una nodriza es, por tanto, ocuparse del crecimiento físico de un niño que no es el suyo de una manera muy especial. Muy especial. ¿Recordáis en el Antiguo Testamento, en Éxodo 2, capítulo 7? Ahí está la hija de Faraón, en el que dice que mandó a llamar a cuidar a Moisés, y en este caso, por la providencia de Dios, ¿a quién llama? A su propia madre. Ella no estaba cuidando a un niño extraño, sino que estaba cuidando a un hijo suyo, pero en la providencia de Dios, cómo prepara todo, aunque el papel principal de la hija de Faraón era búscame una nodriza, búscame una mujer que no impida mis relaciones sociales para que esté cuidando y alimentando a mi hijo. Ahora, para nosotros también la imagen de una nodriza es familiar, ¿verdad? Aunque el nombre haya cambiado. Ahora se le puede llamar una ama de crianza, una ama de cría, una ama de leche, una nodriza, una criandera. En un lenguaje más moderno yo he escuchado que le dice mi tata o mi chacha. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Ahora, la intención, aunque le cambie el nombre, es cuidar de un niño que no es tuyo con el mismo cariño que cuidas a tus propios hijos. Qué manera más maravillosa de mostrar Pablo el amor hacia una iglesia.
Qué manera de mostrar un pastor, un líder de una iglesia, el amor hacia su propia iglesia, porque sabemos lo que repercute cuidar a un hijo. Sabemos la función que tiene, ¿verdad? Ahora, no debemos de confundir una nodriza con una sirvienta, porque el servicio que tenía una nodriza no era el de servir, sino el de cuidar, el de proteger, el de mimar, el de engordar, el de fortalecer. ¿Por qué se solicitaban estas nodrizas? ¿O por qué se solicitan hoy en día? Hay muchos motivos, ¿verdad? Porque hay personas que tienen relaciones comprometidas con la sociedad, hasta el punto que no pueden cuidar a sus propios hijos y llaman a personas para que se los cuiden. Esto en América, en las películas lo vemos en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando los padres se van porque tienen algún evento y viene una chica y los cuida, ¿qué demandan de esa persona? Un cuidado especial, va a estar al cargo de mis propios hijos. Pero daros cuenta, con el tiempo, esto se ha llegado a hacer tan común que algunas nodrizas han llegado a tener mucho más amor por esos niños que sus propias madres, que no han sido capaces de sacrificar relaciones sociales o de otro tipo por cuidar de su hijo. Y es más, hay niños que han llegado a profesar más amor por sus nodrizas que por sus propias madres, porque son con aquellas que han pasado mucho más tiempo. Las que lo han alimentado, las que lo han cuidado en la enfermedad, las que lo han nutrido, las que lo han fortalecido ante las adversidades de la vida, las que lo han hecho que crezcan, de tal manera que cuando tú quitabas a la madre de la nodriza, al niño de la nodriza, para llevárselo a su madre de paseo, lloraba más el niño por despegarlo de la persona que le estaba dando todo el cariño, todo el amor y toda la necesidad que tenía. Y hermano, esto es un ejemplo para ver cómo Pablo amaba a la iglesia. Pero no como la amaba, como lo que había hecho anterior, sino cómo estaba poniendo en práctica esto. Claro, esto nos puede llevar a preguntas personales. Yo no sé la situación de cada uno, ni vosotros sabéis la nuestra, pero hasta qué punto somos capaces de sacrificar cosas secundarias por cuidar a nuestros propios hijos de esta misma manera. ¿Y cómo somos capaces de sacrificar, como líderes de una iglesia que estamos al cargo de la iglesia del Señor, otro tipo de cosas para cuidar a cada miembro de la iglesia como un hijo de Dios, como si fuera nuestro propio hijo? ¿Y cómo somos capaces como hijos de Dios de reconocer a aquellos que nos pastorean y que nos aman de la misma manera que una persona puede llegar a amar a su hijo? ¿Cuántas preguntas deberíamos de hacernos aquí? ¿Cuántas preguntas deberíamos de traer a nuestro corazón? Y Pablo lo está mostrando aquí de una manera muy sencilla, para que ellos lo entendieran todo. Ahora, yo recuerdo que en una ocasión nos sentábamos Mari y yo a hablar con mi abuela, que nos gustaba que nos contara historias, y cuando estaba preparando el mensaje me venía a la mente, mi abuela tuvo 9 hijos, como todas las madres, bueno, no iba a decir todas las madres, no todas las madres tenían tantos, pero tenían muchos. Y yo recuerdo que ella decía, nos contaba mi madre, decía, la abuela tenía los 9 hijos, ella era de las mayores y se le recordaba de esto. Dice, y tenía tanta leche en su pecho, dice que las vecinas de la calle le traían a sus niños para que les diera de comer. Y me venía la imagen cuando estaba viendo esto, esa imagen, ¿verdad? No eran sus hijos, pero tenía una porción de alimento para ellos. Tenía un cuidado especial para ellos. No eran creyentes, pero como hablábamos ayer, ¿qué ética? Más diferente a la ética que hay hoy en día. ¿Qué moralidad más diferente a la que hay hoy en día? Tenían unos principios que si los buscamos bíblicamente los tenían, sin ser creyentes. Y sin embargo, hoy en día, hermanos, distorsionamos esto de la manera más corriente y más común. Y Pablo, para no perturbar la mente de lo que ellos le estaban diciendo, trae este ejemplo tan particular, tan sencillo, pero a la vez tan profundo y tan entrañable. Este es mi amor hacia cada uno de vosotros. Tener ternura como lo tengo por mi propio hijo. Y daros cuenta, ¿qué significa ser tierno? Ser tierno no significa ser blando. Ser tierno significa calentar. Daros cuenta en la línea que estaba hablando Pablo. Ser tierno significa dar calor de forma corporal. Abrazar. Abrazar sencillamente. Cuidar de un niño cuando está enfermo al que tú traes un abrazo para consolarlo, para mimarlo, para proveer a ese cuerpecito frío
una calor que necesita, un aliento en un momento dado de su vida, también tiene la intención de empollar. Sabemos esa imagen de la gallina empollando a sus polluelos, ¿verdad? Dándole la calor que necesitan para no morir. Pero también conocemos el amor de una madre. Un amor de una madre es un amor que es capaz de renunciar a noches de sueño, que es capaz de renunciar a desvelos, que es capaz de renunciar a cualquier capricho personal por cuidar de cada uno de sus hijos, que es capaz de renunciar a cualquier cosa que no sea otra cosa que estar pendiente de ese crecimiento. Un amor paciente, un amor cariñoso, un amor que provee sentimientos no materiales. Algunas veces queremos suplir ese amor con cosas materiales. Y pasa lo que pasa, ¿verdad? El niño quiere estar más con la nodriza porque le da la ternura que le da el padre. Y Pablo está diciendo, nuestra actitud con vosotros, hermanos, no ha sido la actitud de sacar algún beneficio que no sea glorificar a Dios. Nuestro comportamiento con vosotros es un comportamiento verdadero, a la similitud de una nodriza, como cuida. ¿A quién? Porque el pasaje no está diciendo a los hijos de otra, sino a sus propios hijos. Y esta es la clave, hermano. La clave es que si una persona es capaz de desfondar su vida, si una madre es capaz de desfondar su vida por cuidar a los hijos de otro con el mismo cariño que lo hacía a los suyos, yo en mi imagen ponía esto. Bueno, sale una madre, sale a cuidar a unos niños, los ama, los quiere, los cuida, los protege. ¿Lo imaginamos cuando esos niños, esa madre vuelva a su casa y vea a sus propios hijos? ¿Cómo no va a exceder su amor más con ellos? ¿Cómo no los va a querer aún más? Porque probablemente estas nodrizas tenían la necesidad de hacer eso porque era su sustento económico. Era la forma en la que ellas podían llevar la comida a su casa. Así que no era algo que pudieran hacer de forma voluntaria. Imagino esa escena de ver a sus propios hijos y el ejemplo que está poniendo Pablo. Mirad, hermanos de Tesalónica, vosotros no sois mi hijo, sois hijos de Dios. Pero lo que nosotros hemos sido encomendados ha sido a cuidaros como si fueseis nuestros propios hijos. Y esta es una escena maravillosa. Esto es algo que Pablo está mostrándole a ellos como un amor, y lo está protegiendo, y lo está cuidando. ¿Recordáis que le dijo un poco más adelante a Timoteo? ¿De qué lo estaba cuidando? Mirad, niños, un día vais a crecer, y vais a tener que salir a un mundo cruel de pecado. Lo mejor que necesitáis, lo primero que necesita un hijo es la predicación del Evangelio. El mejor regalo que unos padres le pueden dar a un hijo es mostrarle a Cristo. Yo sé que las prioridades pueden estar en la enseñanza, en un buen trabajo, en un buen empleo, pero es que va a llegar un día en el que vamos a morir. Todos vamos a morir. El mejor regalo, la mejor iniciativa que un padre debe de tener hacia su hijo es la predicación del Evangelio. Mostrarle a Cristo. Mostrarle la salvación. Mostrarle que es pecador por medio de su conducta. Hay un libro de Paul Tripp que dice que cualquier circunstancia que hay en la vida, él la aprovechaba para mostrarle a su Cristo, a su hijo, nuestra debilidad y por tanto mostrarle a Cristo. Y él decía, la vida es un gran aula de clase. Y es verdad, hermano, nosotros no trabajamos en las circunstancias de nuestro hijo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, trabajamos en los corazones, porque las circunstancias cambian de la noche a la mañana. Pero cuando nosotros trabajamos en su corazón, llegará un día en que tienen que volar y tienen que tirar, como los camellos, de ese agua, de ese alimento que nosotros le hemos dado, de esa protección para saber defenderse en las situaciones hostiles de dificultad en la vida que todos hemos tenido. Esa es la función, ese es el cariño, porque hay personas que van a hacer daño. Pablo se lo advirtió a Timoteo. Dice, debes saber que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, daros cuenta de la descripción, creo que conocemos este pasaje, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, va a dar una lista: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la apariencia de ella. A estos, mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, evita. Esta gente es la gente que va a perturbar tu mente. Esta es la gente que va a hablarte todo lo contrario de lo que debe un padre hablar a su hijo y cuidarlo y presentarle el Evangelio. Esta gente ha existido, existe y existirá. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la apariencia. Evita esto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, ¿con cuánto tipo de gente se encontró Pablo en su ministerio de esto? Con un montón. Por eso, su conducta hacia ellos era precisamente para prevenirlos también de todo este tipo de adversidades que un día iban a llegar a su vida. Eso es lo que Pablo está mostrando. Qué contraste tan diferente en el que Pablo le habla a Timoteo y en el que ahora la conducta del apóstol Pablo se estaba mostrando con ellos. Ahora él afina más en su acción y afina más para hacerle ver que su amor hacia ellos era constante. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Sigue enfatizando en su amor. Sigue enfatizando en la obra que él había tenido. Y daros cuenta porque ese es un verbo presente indicativo. Pablo nos está diciendo aquí, mira, el tiempo que estuvimos con vosotros os amamos tanto, ¿en un futuro estaríamos dispuestos a amaros tanto? No. ¿Qué está diciendo? Os seguimos amando. Y ahora Pablo no está con ellos. Su deseo, como vemos unos capítulos más adelante, era constantemente poder verlos, poder visitarlos, pero sin embargo, su amor no había menguado ni un solo milímetro. Como decía nuestro hermano esta mañana cuando presidía, oramos por los hermanos que se encuentran enfermos, los amamos igual que los amábamos antes y los vamos a amar en un futuro. Un presente indicativo que nos muestra cómo Dios obra en cada uno de nosotros para fomentar esa unidad. Y Pablo está diciendo eso. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Ese afecto significa un amor tan exclusivo. Es un amor tan íntimo. Es un amor incomparable el que Dios ha provisto en nuestra vida para cada uno de nosotros. Hasta tal punto que nuestro deseo es estar siempre a vuestro lado. Estar siempre a vuestro lado. Hermano, es esa la imagen de una nodriza que cuida de su hijo. Ese debe ser el corazón de una madre por el cuidado de su hijo. Ese es el ejemplo magistral que Pablo está poniendo por amor a la iglesia como el ejemplo de un amor hacia su hijo. Y nos deberíamos hacer la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestras vidas por ese amor? No solo por el amor de los unos a los otros, hermano. Todos tenemos altibajos en la vida. Tony nos ponía ayer la ilustración de la sierra, ¿verdad? Que un maestro la ponía. Todos tenemos momentos difíciles, unos más y otros menos, pero no debemos de aprovechar los momentos de dificultad para hacer leña del árbol caído. Un padre sufre muchísimo cuando un hijo se desvía. Un padre no tiene toda la receta de todo para... No, confiamos plenamente en Dios y ayudamos realmente con un amor incomparable como lo debe hacer una madre hacia unos hijos. Cuando hacemos la presentación de un niño y venimos como si fuera, mirad, todos los que estamos en esa presentación tenemos una responsabilidad de guiar a ese niño en la medida que los padres nos dan oportunidad para cuidarlo, para mimarlo, para ayudarlo, no para pisarle la cabeza, sino para sacarlo adelante en medio de un mundo cruel. Ahora, evidentemente, cuando nosotros hacemos ese sacrificio, lo hacemos con un fin principal, que Dios sea exaltado, que se vea un carácter especial en cada uno de nosotros, no como hace el resto del mundo, no como hace el resto de la sociedad. Esa es la ocupación que hacen las personas que Dios ha puesto también en nuestra vida para liderarnos, para pastorearnos, para cuidarnos, porque también tienen familia y tienen trabajo y tienen oposiciones y tienen una carga superior
que es que un día van a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Ahora Pablo dice su sacrificio aquí. Nosotros hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio de Dios, y daros cuenta porque está repitiendo aquí varias veces qué Evangelio le estaban dando, no palabras de otros, sino el Evangelio de Dios, dice, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Una vez más, enfatiza en ese amor. Y Pablo está mostrando aquí varias cosas. Lo primero, un amor fraternal. Antes fuimos tiernos entre vosotros. En segundo, un sacrificio personal. Que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Es decir, mira, os amo tanto que daría mi vida por vosotros. Parafraseando. Pero también muestra ese celo por las armas al predicarle el Evangelio de Dios. Y muestra también aquí en este pasaje un amor por la Iglesia. Habéis llegado a sernos muy queridos. Y siempre está enfatizando esa parte. Siempre está enfatizando esa parte. Así que, daros cuenta, Pablo contrarresta la oposición y las cosas que le estaban diciendo a los hermanos de Tesalónica con una metáfora de una nodriza que cuida a sus propios hijos. Lo que una madre hace por un hijo, había escuchado esta frase en alguna vez, la tenía aquí relatada. Lo que una madre hace por un hijo no está pagado. Hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, sí que es verdad que no tiene precio. Y sin embargo, se cobró un alto precio. La vida del santo, del justo, del sin mancha, de aquel que merecía todo y lo va a tener todo, evidentemente, porque a Cristo no hay que dejarlo crucificado todo el tiempo, porque Cristo resucitó y sigue habiendo oportunidad de salvación en el día de hoy. Hermano, todo trabajo supone un esfuerzo. Todo trabajo supone un esfuerzo y el apóstol Pablo dice, mira, no hemos abusado de vosotros, teníamos nuestro propio trabajo, sabéis que hacían tiendas de campaña, hasta el punto de sacrificarnos en trabajar de día y de noche para no perder el tiempo de cuidaros y predicaros la palabra. Así que una vez más les recarga que su sentido de estar con ellos era predicar el Evangelio de Dios. ¿Y sabéis por qué enfatizan el Evangelio de Dios? Porque el Evangelio de Dios es el mensaje que muestra a Cristo como el único suficiente para salvar a todos los pecadores que se arrepienten, a todos aquellos que vienen a Él. Ese es el Evangelio de Dios. El que Él dispone desde antes de la fundación del mundo, el que ha operado en todo y cada uno de nuestros corazones, para que cuando llegase la palabra a nuestras vidas, por medio de su Espíritu, arroje salud que nos ayude a entender que estamos enemistados con Dios, pero que por medio de Cristo podemos hallar la salvación. Ahora, termina esta primera parte y continúa con una segunda. El amor incomparable de una madre, pero no descuida al padre, porque podríamos decir, bueno, ¿y dónde está el padre aquí? Y vemos la guía incomparable de un padre. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el padre, ahora cambia el rol del padre, el rol de la madre al del padre, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, los padres podíamos decir aquí, vaya, siempre nos toca la peor parte, exhortar. Yo recuerdo que cuando quería algo que me favoreciera, yo no iba a mi padre, yo iba a mi madre. A mi madre la tenía camelada. Luego ella ya se encargaba. Y además que me acuerdo siempre del ejemplo, Manolo, porque mi pasión era irme con mi padre en el camión, pero como no éramos afortunados en las notas de la escuela, porque no era afortunado, pues claro, yo llegaba con las notas y como muchos niños yo las ponía a lo harto en la tele y ya mi madre que se encargue de que las firme mi padre. Pero mi deseo era poder aprobar para que me llevara de viaje, pero es que no llegaba a eso nunca. Era muy vago. Ahora ella hacía una labor ahí. Pero cuando mi padre cogía las notas y veía lo que veía, le decía, tú te vas a venir conmigo en el camión, tú lo que te voy a atar a la pata de la silla y vas a estar estudiando ahí 3 semanas. Pero yo no sé cómo lo hacía mi madre, que al final terminaba yéndome de viaje. Y yo decía, hay que ver, cuando pensaba en esto, yo decía, aquí la balanza se desequilibra.
Hemos mostrado el cariño de la madre, el amor de la madre, el mimo de la madre, pero ahora llega Pablo y dice, padres, exhortar a vuestros hijos. Vaya, me toca regañarle. Me toca la vara, ya la madre le da la zanahoria, ahora a mí me toca la vara. Pero daros cuenta, hermanos, esto es una función gloriosa. Cuando en un hogar se mantiene el equilibrio de que el padre sepa suplir su rol y la madre sepa cumplir su error, realmente hay el equilibrio perfecto para lo que muchos hemos experimentado y hemos hecho, un hijo pase desapercibido. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio perfecto entre el padre y la madre que sabe mimar, cuidar, alimentar, proteger, para que cuando el padre venga y le diga esto no, la madre esté al mismo nivel y el niño no distinga una cosa de la otra. Y cuando el padre viene y le dice al niño, mira, esto no está bien lo que estás haciendo, la madre dice, bueno, déjalo al chiquillo por una vez, bueno, déjalo por una vez y veremos lo que pasa. Por una vez no pasa nada. No, hijo mío, escucha a tu padre. Porque la voz de tu padre es lo que está sonando, pero en el corazón y en lo que pensamos es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que el fin principal es proveer, cuidar, proteger de toda adversidad que le van a llegar. Cuando esto no sucede, lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿De quién ha sido la culpa? Y escuchamos esa frase que suena tan mal. Es que tu hijo, le dice el esposo a la, es que tu hijo, o es que no, ¿cómo que no es tu hijo? Nuestro hijo. Nuestro hijo. Tenemos una responsabilidad igual los dos con él que tenemos que cumplir. Y hermanos, no digo esto que tengo 3 hijos varones como algo ligero. No, sé lo que digo. Porque tenemos nuestras dificultades, claro que sí. Pero a pesar de que son mayores de edad, seguimos trabajando en sus corazones, en su vida. Y me siento con mi hijo que tiene ya 25 años y le sigo regañando. Evidentemente no le doy un azote ya porque me puede, pero le regaño. Pero daros cuenta, Pablo está ilustrando aquí esto, hermano, porque está hablando de un liderazgo que implica valentía. Algunas veces he escuchado a hermanas que me han dicho, quiero que mi marido se porte varonilmente. ¿Qué significa portarse varonilmente? Varonilmente significa ocupar su rol de padre. Eso es lo que significa varonilmente. Ocupar el rol de corregir, de instruir, de exhortar, de cuidar también de su esposa, de si no comprende una situación que la puede llevar a una cosa de dificultad, instruir también a su esposa. Eso es portarse como un hombre varonil. Y Pablo le estaba diciendo a ellos que esta era la forma en la que también, si tenemos que regañar, os vamos a regañar, hermanos, claro que sí. Porque ya hemos dado el cariño, ya hemos dado el amor, pero no sois perfectos, necesitáis estar instruyendo de forma constante. Ahora ellos muestran una vez más cómo debe ser esa conducta. Esa conducta debe ser con un ejemplo de santidad. Debe ser con un ejemplo de una vida sin pecado, de una vida que lucha en medio de las adversidades por todas partes, aún en medio de esa dificultad. Un padre, hermano, vive de forma santa. Dice Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esto es palabra de Dios, ¿eh? No es palabra de Domi ni palabra de... El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La idea no es de maltratar, la idea es de corregir. La idea es de corregir, hermano. Y Pablo está diciendo aquí eso. Hermanos, si necesitáis corregiros, os vamos a corregir, como padres espirituales. Si necesitáis una exhortación, lo vamos a hacer como padres espirituales. Pero nuestra función es fomentar la unidad y la comunión con el ejemplo de una familia. ¿Sabéis lo que significa la palabra exhortar aquí en este texto? ¿O va a sonar familiar? La palabra exhortar aquí significa estar al lado de. ¿Recordáis dónde aparece esta palabra también? Aparece en el Evangelio de Juan, haciendo alusión ¿a quién?
al Espíritu Santo, al Paracleto. El Señor tenía que irse para que pudiera venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar a nuestro lado, para ayudarnos. Hermano, como padre, aquí la exhortación significa estar al lado de nuestros hijos para ayudarlos, para apoyarlos, para sacarlos de situaciones difíciles por medio de la exhortación. El apóstol dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que lo que implica aquí la función del Padre es aquel que ayuda, dirige, instruye y corrige, pero además consuela. Hermanos, ¿cuántas veces hemos caído, todos y cada uno de nosotros, y hemos necesitado un brazo amigo? No hemos necesitado la reprimenda, si ya sabíamos que la teníamos. Pero necesitamos también ese consuelo de alguien, al menos, que pueda escucharnos. Nos pasa mucho a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Algunas veces una de las experiencias más duras, y sobre todo para los que son extrovertidos como lo soy yo, es ver la soledad, la incomprensión. Pero al fin y al cabo uno se tiene que parar y reflexionar y decir, mira, Señor, si lo que yo voy a decir o hacer va en contra de tu voluntad, prefiero estar solo. Hay un dicho por ahí que mal acompañado, ¿verdad? Pero el Padre consuela, hermano. El Espíritu Santo nos consuela. Y esa es nuestra función también. Y eso es lo que Pablo está diciendo así. De tal manera que andéis como es digno del llamado que hay a su reino y su gloria. ¿Por qué pone Pablo la mirada de los creyentes de Tesalónica en la familia? Para terminar, hermanos, ¿por qué estamos llamados a fomentar la comunión y la unidad de la iglesia mirando a nuestra propia familia? Porque eso es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él nos trata como a hijos cuando no éramos hijos, cuando éramos enemigos. Pero no solamente nos trata como hijos, sino que nos hace herederos del reino de los cielos, cuando no merecíamos otra cosa que la condenación eterna. Y cuando nosotros tenemos esta figura, esta imagen, hermano, cuando eso lo sellamos en nuestro corazón, cuando lo traemos a nuestra vida, vamos a ver toda la iglesia en general, como decía ayer nuestro hermano Tony en una conversación, la iglesia está descuidando la gracia de Dios. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, nos damos cuenta de la grandeza de la comunión en Cristo. Viene de Él, ha puesto líderes para que la mantengan, pero nuestro ejemplo de vida realmente es aquello que la sustenta, la provee, como una nodriza cuida de su hijo, como un padre cuida, corrige, instruye y exhorta también, en un perfecto equilibrio con la madre, para mostrar a Cristo. Cristo es nuestro Padre y Cristo es nuestra Madre. Y Cristo es nuestro Salvador. Y Cristo es el glorioso con el que vamos a estar por toda la eternidad, todos aquellos que han reconocido su pecado. Que a Él sea toda la gloria, hermano. Que sea toda la alabanza. Que sea toda la dedicación de nuestra vida. Permitidme orar.